¿Qué tal? ¿Cómo estás? Salvador Domingo por acá con una nueva reseña que viene siendo uno de los libros que más se ha solicitado. Es decir, la audiencia más ha pedido hablar mucho de este libro. Previamente te hablé de La jornada laboral de 4 horas. Un gran libro, ¿sí? El primero de una serie de libros del mismo autor, Timothy Ferris. Pero las personas que han leído, que han investigado, que han adoptado ese tipo de filosofía, han encontrado mucho interés en este libro que te voy a mostrar a continuación, que se llama Tools of Titans, herramienta de titanes. Una característica de este libro es, sí, como puedes ver, es sumamente extenso. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es tan extenso? ¿De qué se trata? ¿Por qué genera tanto interés? Timothy Ferris tiene un podcast, ¿ok? Y en este podcast él entrevista a una gran cantidad de personas, personas que están más allá de los parámetros normales, ¿sí? Es decir, personas de mucho éxito, personas que han transformado el mundo, personas que tienen mucho valor que ofrecer. Entonces, él empezó a hacer una serie de entrevistas a estas personas. Y este libro es el concentrado de estas entrevistas, ¿sí? Este libro, digamos que es un año entero de entrevistas con las personas de mayor influencia o con las personas que han marcado una gran diferencia en nuestro mundo. Bueno, este libro tiene todo ese conocimiento almacenado aquí. Por eso es que es tan extenso. ¿Sí? Pareciera, alguien lo puede ver y podrá decir, bueno, es que esto es muy difícil, ¿no? O me da flojera, me da pereza, simplemente con verlo no quiero saber más. Al contrario, te voy a decir cuál es la característica principal de este libro. Este libro no es un libro para que lo leas de principio a fin, es decir, no es un libro para que empieces en la página 1 y lo terminas en la página pues 600, 700, ¿no? No funciona así. Este libro es más como un buffet, ¿sí? Cuando tú vas a un restaurante, pues normalmente pides lo que vas a comer a la carta y ya, ¿no? Cuando vas a un buffet tienes una serie de platillos para elegir y tú eliges qué quieres. Puedes elegir lo que sea, ¿no? Postres, ensaladas, carnes, pastas, etcétera. Entonces, lo que se te antoja es lo que comes. Este libro funciona exactamente igual. Sobre lo que quieras aprender es lo que escoges, ¿sí? Porque está muy bien segmentado, está muy bien delimitado. Algo importante, hay tres grandes secciones en este libro, ¿sí? Tres grandes. La primera se refiere a la salud física, ¿sí? La salud en relación a, pues, cómo mejorar nuestro rendimiento, cómo mejorar nuestra energía, cómo mejorar nuestra capacidad para desempeñar mejor las funciones del cuerpo humano. La segunda sección se refiere específicamente a la cuestión de riqueza, ¿sí? Dinero, ingresos, cómo generar emprendimientos, negocios sobre todo. Se trata, las personas que están ahí pues radican, ¿no? Son las personas que tienen mucho éxito en este ámbito. Y el número 3 o la sección número 3 se refiere a la cuestión de sabiduría. Son consejos, son entrevistas a personas que caen en esta categoría, ¿sí? Sabiduría pura, conocimiento, gente que ha marcado una pauta, un antes y un después, personas que han tenido mucho éxito en su vida, quizá personal, profesional, y ahora lo quieren expandir o compartir ese conocimiento con las personas para que logren de alguna manera replicar o por lo menos que el camino sea más sencillo. Entonces, por eso este libro es tan importante, o sea, es decir, es un libro bastante curioso, por decirlo así. ¿Por qué? Porque a pesar de que se ve sumamente extenso, te voy a decir algo, se lee relativamente rápido. Es decir, no es que un día te pongas a leerlo todo, porque no funciona así. Lo que sí te puedo decir es que tú puedes decidir sobre qué quieres aprender. A lo mejor, ¿sabes qué? Hoy quiero aprender un poco de riqueza. Entonces, ves casos de personas que están en este perfil de riqueza, ¿no? Te vas a encontrar a, por ejemplo, fundadores como PayPal, te vas a encontrar en otros ámbitos, por ejemplo, en sabiduría te encuentras a Paulo Coelho, en salud te puedes encontrar, pues, atletas de máximo rendimiento, atletas extremos, te encuentras actores como inclusive Arnold Schwarzenegger, en fin, o sea, son piezas de sabiduría que vale la pena conocer. Y algo interesante,
al ser como una especie de buffet, las lecturas son relativamente cortas, es decir, hay bastantes entrevistas, pero quizá habrá entrevistas que nada más sean de una sola página y ya tienes el conocimiento de esa persona. Y habrá otras entrevistas que a lo mejor sean, sí, más páginas, quizá 7, 8, 10, que ha sido la máxima que yo he visto en extensión, pero aún así, por muy largo que sea la entrevista, pues lo puedes terminar en un tiempo de 15 minutos, 20 minutos máximo. Entonces, si tú todos los días decides aprender un poco, algo nuevo, es una manera muy atractiva de hacerlo. ¿Por qué? Porque conforme tú vayas adquiriendo el hábito de quizá un libro tradicional, a mucha gente le resulta cansado o le es, si no existe el hábito, le puede resultar difícil. Pero no es difícil leer 2 páginas, 3, 5 si acaso. Tú puedes empezar con una entrevista al día, una lectura quizá de 5 o 10 minutos, y vas a empezar a adquirir ese conocimiento de estas personas. Digo, a mí se me hace algo sumamente atractivo, sumamente sencillo, y una manera bastante fácil de hacernos del hábito, perdón, de la lectura. Y sobre todo, pues vas adquiriendo este conocimiento. Entonces, este libro en sí se basa en eso, ¿no? Piezas o contenido, ¿no? Dividido en 3 secciones principales, que viene siendo la cuestión de la salud, la cuestión de la riqueza y la cuestión de la sabiduría. De los casos que yo he leído, o de los análisis que me ha tocado revisar, hay el primer análisis completo de este libro, o por lo menos en esta parte no podría decir completo, porque vamos a hacer por lo menos 3 análisis de este libro, ¿sí? Ya que hay tanta información tan buena que es difícil dejarla fuera. Entonces, ya tienes el análisis número 1, la primera versión de este libro, ya está listo. Si quieres acceder al mismo, recuerda que donde veas este video vas a encontrar, número 1, ya sea el enlace para acceder donde se encuentra toda esta información, o bien, si ya estás dentro del área de miembros, pues lo vas a ver debajo de este video, ¿no? O sea, ahí vas a encontrar el análisis completo. Pero algo muy interesante es, yo te puedo compartir quizá un par de puntos relevantes de este libro, ¿sí? Te puedo decir, por ejemplo, historias de ciertas personas que han alcanzado niveles muy altos y consejos que dan. El otro día estaba revisando, por ejemplo, la historia de, bueno, en este caso es uno de los principales hackers en Estados Unidos, y cómo esta persona hizo, o sea, él dice, ¿por qué voy a involucrar a un hacker dentro del libro, no? Y algo interesante es el conocimiento que el hacker podía darte para entender cómo las cosas las puedes hacer. Y él decía, o sea, la clave para alcanzar o la clave para lograr un diferenciarse, ¿no? La clave para que tú pudieras destacar sobre las cosas es muchas veces empezar de cero, olvidar todo lo que sabes y empezar de cero, ¿sí? Por decirte algo, cuando la gente tiene mucho conocimiento acumulado, eso le da parálisis por análisis, ¿sí? Sabes tanto que a veces estás tomando demasiadas cosas, o peor aún, te haces dependiente de estas cosas que sabes. Entonces, ¿cuál es la intención? Pues que trates de romper esos viejos modelos, ¿sí? Trates de romper esos viejos paradigmas. Trates de quitarte este tipo de dependencia. Hay otra persona, por ejemplo, el cual, pues, es increíble la historia de esta persona, porque yo no lo conocía, no tenía el gusto de saber que existía alguien así, pero menciona, ¿no? Cómo alguien de no tener ingresos, de no tener realmente el clásico prototipo de vida perfecta o de vida exitosa, como sucede en muchos casos, ¿no? La adversidad y demás, pero a veces todo radica en un final feliz. Esta era una persona que simplemente decidió viajar por el mundo y ¿sabes qué? Pues no tenía dinero, no estaba él en un trabajo dentro de pues de un canal de deportes, y él decía que lo gratificante de estar ahí era que las personas solían
juntarse después del trabajo, ¿no? Y estas personas que solían juntarse, pues a veces caían celebridades deportivas. Entonces él iba adquiriendo el conocimiento que podía, ¿no? No ganaba dinero, pero sí ganaba conocimiento. Y él habla, ¿no? Cómo la experiencia, muchas veces si esto lo aterrizamos a nuestra vida, pues pareciera que nuestra vida fuera, ¿cómo decirlo? Es como si quisiéramos que las cosas sucedieran de una manera como a veces vemos este tipo de historias fantásticas, pero no estamos conscientes que esas historias fueron generadas por estas mismas personas. Entonces él dice, ¿sabes qué? Voy a irme a viajar por el mundo, habla con sus padres, dice, voy a irme a viajar, los padres pensaban que iba a viajar, no sé, una semana o dos, se tardó 10 años en volver, viajando. Y aparte, no es que viajara con grandes recursos, ¿no? Simplemente viajaba con lo poco que tenía. Y él decía que en todo ese tiempo que él duró viajando, nunca tuvo que preocuparse por dónde dormir y qué comer, que viene siendo uno de los problemas principales cuando las personas quieren hacer algo, quieren planearlo todo. Él decía, no, simplemente basó su inteligencia para crear conexiones con las personas con las que viajaba. Obviamente tienes que tener pericia, ¿no? Tienes que saber cómo le hacía. En el caso de él, él mencionaba que se iba con las personas mayores, sobre todo las mujeres mayores, y le preguntaba de qué manera podía hacer la receta, una receta particular en un lugar de Europa, donde se encontraba en ese momento. Las señoras mayores pues simplemente sentían entusiasmo, le decían cómo tenían que hacerlo, atraía la atención de las personas. El punto era que siempre alguien le ofrecía qué comer y dónde dormir, ¿sí? Y él menciona también, por ejemplo, llega un momento en el que él empieza a expandirse, empieza a conocer más gente y demás, y uno de sus trabajos pues era también como un reportero. Y él le tocó entrevistas con personas como Mikhail Gorbachev, ¿sí? O sea, personas líderes del mundo. Y cómo él, basado en su experiencia humana, ¿sí? Basado en su experiencia de viajes, en cómo conectar con la gente, logró sobresalir en su ámbito. Él decía, empieza con el corazón y después deja que la cabeza entre en acción, no al revés, ¿sí? Quieres conectar con la gente, empieza con el corazón y después deja que la cabeza entre en acción, ¿sí? No me puedo extender más porque, bueno, es un libro que tiene mucho, mucho conocimiento que aportar. Recuerda, esta es una pequeña reseña, nada más para captar tu interés. Si te interesa, vas a encontrar la primera versión del análisis de este libro donde esté el enlace, ¿sí? Si formas parte, el enlace va a estar en la descripción donde esté este video. Si formas parte del grupo Conocimiento Experto Elite, pues sí, vas a encontrar esta versión debajo de este video, ¿sí? Sin más, por lo pronto me despido y nos vemos en una próxima reseña. Chao.